Buenos días. Tenemos esta viga bien potrada con una carga uniformemente distribuida y queremos hacer el análisis estructural. Lo primero que determinamos cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura y entonces tenemos que considerar cuál es el número de incógnita que tenemos y restarle el número de ecuaciones y eso nos va a dar el grado de hiperelasticidad que tiene la estructura. Bueno, las incógnitas son la cantidad de vínculos simples, que tenemos 3 más 3, 6. Barras de tipo de reticulado que solamente soportan fuerza axial cero, no hay articulaciones de primera especie, no hay recintos cerrados, no hay articulaciones de segunda especie, o sea que solamente tenemos 6 vínculos simples como incógnitas. Y como ecuaciones, como no tenemos vértices, que son los que vinculan barras de reticulado, tenemos solamente una chapa y en el plano su grado el número de ecuaciones que nos proveen son 3. Por lo tanto, tenemos 6 incógnitas, 3 ecuaciones, el grado de hiperestaticidad es 3. Bueno, a partir de esto sabemos que como el grado de practicidad no es cero, las ecuaciones de la estática no son suficientes y para entonces hacer el análisis de esta viga bien potrada, lo que vamos a hacer en esta unidad número 3 es aplicar uno de los métodos que nos permite resolver a mano este análisis estructural. Este método se llama el método de las fuerzas o de las incógnitas estáticas y la unidad número 3 de este curso de análisis estructural 1. Ahora, ¿qué nos va a proveer como resultado este método de las fuerzas o de las incógnitas estáticas? Bueno, solamente vamos a obtener, por ejemplo, del diagrama de momentos flectores, cuál es el momento de extremo de A mirando a B, siendo este el apoyo A y este el apoyo B, y cuál es el momento de extremo en el otro empotramiento, es decir, la acción de extremo de B mirando a A. Y bueno, así también en otras estructuras como acciones de extremo podemos tener cuál es el esfuerzo axial que soporta la barra, bueno, o cuál es el momento torsor, pero básicamente solamente vamos a poder conocer qué está pasando en los extremos en cuanto a resultados del análisis estructural de esfuerzos internos. Pero tampoco con este procedimiento vamos a poder en forma directa calcular cuáles son desplazamientos. Para calcular corrimientos y giros, corrimientos en algunos puntos de esta estructura y giros en distintas secciones, vamos a tener que usar el TTB, pero ahora, bueno, vamos a hacer una consideración para su uso en estructuras hiperestáticas. Entonces, ¿cómo obtengo, si solamente este método me da el AE-AB y el AE-B, cómo obtengo el diagrama de momentos flectores? Bueno, para eso vamos a seguir haciendo uso de lo que ya aprendimos de estabilidad y vamos a poder completar en función de las acciones de extremo y lo que conocemos de estabilidad, cómo es la variación del diagrama de momentos flectores en esta viga bien potrada. Pero eso ya no es parte del método, sino lo que nosotros ya conocemos. Lo mismo para obtener reacciones, diagramas de esfuerzos de corte, axiales y torsores. Todos los diagramas de esfuerzos internos a partir de este primer diagrama de momentos flectores completado con lo que sabemos de estática, lo vamos a poder realizar. Así que este es el resultado que nos arroja este método, que es el método de la fuerza o de las incógnitas estáticas. ¿Cómo vamos a obtener estas acciones de extremo? Bueno, mediante esta ecuación matricial, donde las acciones de extremos son las incógnitas, y después aparecen otras dos acciones de extremos, estas que se llaman AE0 y AEXU. Estas también son acciones de extremos en la viga, bien potrada, pero considerada como un isostático equivalente que vamos a desarrollar después en el curso. Pero también entonces son acciones de extremo, por ejemplo acá, cuánto valen los momentos de extremos para una situación del isostático equivalente y acá también cuánto valen las acciones de extremo para otra situación del isostático equivalente que vamos a considerar el desarrollo de esta unidad. ¿Y qué es lo que es este vector X? Bueno, son las incógnitas estáticas, es decir, los valores de X van a ser o momentos en kilonewton metros o fuerzas en kilonewton. Esas son las incógnitas estáticas
que tenemos que determinar, porque esto lo vamos a poder resolver también con lo que ya sabemos de estabilidad, porque son estructuras isostáticas y por lo tanto las acciones de extremo las vamos a poder conocer fácilmente, pero nos va a quedar conocer estas incógnitas estáticas que también vemos en el desarrollo de esta unidad cómo las obtenemos. Sí, podemos adelantar que el número de incógnitas estáticas es igual al número de grado de hiperestaticidad que tiene la estructura que hemos determinado con esta expresión. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estas incógnitas estáticas? Bueno, mediante la solución de un sistema de ecuaciones lineales que es del tipo delta xxu por x igual a menos delta x sub 0. ¿Qué son delta xxu? Bueno, son desplazamientos, es decir, pueden ser corrimientos o giros para acciones unitarias, por eso usamos la letra delta minúscula. Y como son desplazamientos para acciones unitarias, bueno, estas son, digamos, cada uno de estos elementos va a formar la matriz de flexibilidad, por este caso. Las X, como son, decíamos, o momentos o fuerza, bueno, son las acciones. Y esto también son desplazamientos, lo vamos a determinar, bueno, para una determinada condición de la estructura, y bueno, son básicamente desplazamientos también, por lo tanto se mantiene una de las ecuaciones básicas de que estamos en la parte de la materia donde analizamos bajo ley de Hooke, que es flexibilidad por acción igual a desplazamiento. Pero bueno, desplazamientos, ya sea para acciones unitarias o no unitarias, ya lo sabemos calcular mediante el TTB, que es lo que principalmente vamos a ocupar. Entonces, esta falta que veíamos de que teníamos más incógnitas que de ecuaciones, bueno, lo suplimos considerando el cálculo de desplazamiento, que ya lo aprendimos a hacer en la unidad anterior. Entonces, calculando desplazamiento, voy a tener tanto esta matriz como este vector, y por lo tanto el sistema de ecuaciones lineales tiene como única incógnitas el vector de incógnitas estáticas. Resuelto este sistema de ecuaciones lineales con algunos de los métodos numéricos que ya conocemos, puedo reemplazar este vector aquí y con estas acciones extremos que se obtienen de isostáticos, considerando lo que ya sabemos de estabilidad, vamos a poder conocer finalmente las acciones de extremo que es el resultado del método de las fuerzas. Entonces los pasos son básicamente, bueno, identificar cuál es el grado de hiperestaticidad de la estructura, porque eso nos va a definir el número de incógnitas estáticas. Después resolver el sistema de ecuaciones lineales una vez que es calculado todos estos desplazamientos mediante el TTB. Resuelto este sistema, obtengo las incógnitas estáticas y después de obtener las incógnitas estáticas y determinar las acciones de extremo mediante estabilidad en isostáticos, que en el desarrollo del curso los especificamos, voy a poder obtener finalmente las acciones de extremo, en este caso de esta sola barra. Después, con los conocimientos que tengo de estática, me van a permitir completar el diagrama de aumentos flectores. A partir de allí voy a poder también determinar reacciones, diagrama de esfuerzos axiales, corte y torsión. Así que bueno, esta es la síntesis de este método de la fuerza a las incógnitas estáticas, digamos, concretado en líneas generales en un caso particular como es el de esta viga bien potrada. Como decíamos, solamente nos da acciones de extremo y no nos da este método en forma directa cuáles son los corrimientos o giros, corrimientos en distintos puntos o giros en distintas secciones de esta viga. Para eso lo hacemos después mediante el TTB. Muchas gracias.